desafortunadamente o en promedio, de una manera general, pues más del 70% de los casos de cáncer se detectan en etapas avanzadas. El tratamiento ya se está enfocando más en dirigirlo hacia las alteraciones genéticas que originaron el cáncer. Muchos casos de cáncer, pues sobre todo de manera temprana con una cirugía, pues prácticamente sí podemos hablar de una curación. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Saludo al doctor Alejandro Godínez Carrillo, cirujano oncólogo del Hospital Universitario de Puebla. Gracias por su tiempo, doctor. Bienvenido. Hola, gracias. Doctor, hablar del cáncer supone un tema muy extenso, así es que nos referiremos a algunos puntos importantes que creo que debe conocer la población. Dígame para empezar, ¿tiene el cáncer un componente genético? Es decir, ¿el cáncer se hereda o también puede tener un origen metabólico? ¿Qué sabemos al respecto? No, la mayoría de los casos pues no están relacionados con una herencia. De hecho, pues es un porcentaje muy pequeño, debe estar rondando cuando mucho el 15%. La mayoría pues no es algo meramente metabólico, sino pues obedece a múltiples factores, tanto propios de la persona que desarrolla esta enfermedad, como factores que pudieran estar presentes en el ambiente, ya sea lo que es la alimentación o pues la misma exposición al sol, por ejemplo, es un factor conocido de riesgo de desarrollar cáncer de piel. Entonces, en general, no podemos considerarlo una enfermedad totalmente hereditaria. La mayoría de los casos no van a tener un antecedente hereditario, solo un pequeño porcentaje. Es importante esos casos hereditarios porque pues sí nos obligan a investigar a la familia y a los familiares o a los parientes que pudieran tener riesgo de desarrollar esta enfermedad. Pero digamos que en el día a día identificar un caso de cáncer hereditario es algo poco frecuente. Considerando la diversidad de factores que influyen en la aparición de esta enfermedad, ¿hay órganos con mayor riesgo intrínseco de que se desarrolle un cáncer en ellos? Aquí el cuerpo tiene la capacidad de equilibrar, de poner un equilibrio en cuanto a la reproducción de las células y cuánto vive una célula. Y todo eso está programado en el código genético de la célula de acuerdo a su función que va a cumplir. Cuando se desarrolla el cáncer, pues es más a consecuencia de mutaciones o alteraciones que hacen que esos frenos o esos bloqueos genéticos que impiden una replicación celular descontrolada, pues se desaparezcan o se vean superados por los controles habituales. Y esto pues puede aparecer en cualquier órgano, cualquier célula del cuerpo. No hay una relación entre un crecimiento normal y el desarrollo de un cáncer. Simplemente pues es más bien el adquirir o el que se presenten ciertas mutaciones en estas zonas que se encargan de controlar el crecimiento, lo que nos puede hacer que se desarrolle el cáncer, pero es independiente del órgano. Doctor, ¿se puede hablar de tipos de cáncer más difíciles de tratar? Y de ser así, ¿cuáles serían? Híjole, pues sí, esto está evolucionando constantemente. Al final de cuentas, en la actualidad, pues el tratamiento ya se está enfocando más en dirigirlo hacia las alteraciones genéticas que originaron el cáncer. Es decir, se buscan blancos moleculares o la molécula, la proteína que está causando la alteración original y tratar de bloquear esa función descontrolada. Ahorita o en la actualidad hay ya muchas terapias dirigidas, pero sí suelen o siguen quedando pues algunos tipos que aún no se cuenta con estas terapias dirigidas. Por poner un ejemplo, el cáncer de páncreas es uno de los cánceres muy agresivos y que en el cual no se han hecho avances tan significativos.
Y por contraponerlo, por ejemplo, lo que es el cáncer de pulmón, anteriormente era un tumor, un tipo de cáncer que es muy agresivo, pero que actualmente pues, está teniendo un crecimiento muy importante, casi exponencial, en la aparición de nuevos tratamientos que van bloqueando las diferentes alteraciones, de tal manera que eventualmente pues, esperamos o vamos viendo una prolongación en la supervivencia de estos pacientes. Igual, por ejemplo, el melanoma, también un tumor que hace unos años era muy difícil de tratar y actualmente pues se tienen terapias específicas dirigidas que van bloqueando las mutaciones y que se obtienen respuestas que pues antes apenas se podían soñar. Entonces sí, la investigación avanza, pues digo, prácticamente de manera exponencial y van quedando pocos casos que siguen siendo muy difíciles de tratar o que los tratamientos convencionales pues son poco efectivos hasta el momento. Doctor, sabemos que el diagnóstico oportuno es un factor decisivo en la posibilidad de curación del cáncer, pero también es cierto que al tratarse de una enfermedad muchas veces silenciosa, que no da síntomas, en sus etapas tempranas por lo menos, es difícil de diagnosticarla. ¿Qué recomendaciones podría dar en este sentido? Lo que se recomienda, pues sí, pues es hacer los estudios le decimos nosotros, de tamizaje, de detección oportuna. Estos pues van enfocados a la detección de los tumores más frecuentes. En el caso de las mujeres, pues por ejemplo la mastografía de manera anual a partir de los 40 años, el Papa Nicolau a partir de los 21 o 25 años de edad, igual de manera anual. En ambos sexos, la detección de sangre oculta en heces a partir de los 40 años también para detectar el cáncer de colon y recto. El uso del antígeno prostático en los hombres también a partir de los 40 años para detección oportuna del cáncer de próstata. Al final de cuentas, si vamos a tratar de controlar esta enfermedad, pues lo que buscamos es que sea como bien lo mencionó, pues un diagnóstico oportuno. Muchas veces, pues antes de que se me generen estos síntomas. Sí, los estudios de tamizaje pues van enfocados a los tipos de cáncer más frecuentes. Es imposible o es muy poco práctico el tratar de hacer una detección para cualquier tipo de cáncer. Sí, desafortunadamente pues hay algunos tipos que por su poca frecuencia pues a veces van a ser detectados de una manera relativamente tardía, pero tratar de hacer una detección oportuna para tumores que a lo mejor pues no superan los 1000, los 2000 casos por cada 100,000 habitantes, pues sí se hace un consumo de recursos muy importante, que pues sí no lo hace práctico desde el punto de vista de aplicarlo a la población general. Ahora bien, considerando los distintos tipos de cáncer de manera general, ¿qué síntomas pueden alertar a una persona sobre la posible aparición de esta enfermedad? De manera general, pues lo primero será la pérdida de peso, que no tiene una explicación. Problemas para alimentarse, ya sea falta de apetito, náusea, vómito, cambios en el hábito intestinal, ya sea que de repente haya periodos de estreñimiento, de diarrea intermitentes, que pues no hay una explicación, algún factor ahí que pudiera estar relacionado. La aparición a lo mejor de un dolor persistente, que igual pues no se mejora con los tratamientos convencionales, o igual tos también persistente. Identificar sangre en las evacuaciones, en la orina. Y por ejemplo, por algún cáncer de piel, pues alguna lesión o alguna úlcera que no sana, un lunar que empieza a cambiar su forma, a aumentar de tamaño. Pues serían, digamos, que los síntomas más generales o habituales que pudiéramos encontrar. Doctor Godínez, dados los avances científicos y tecnológicos que estamos viviendo, ¿es previsible pensar que en el mediano plazo el cáncer pueda ser curable o bien se avanzará significativamente en la detección temprana del mismo? Yo creo que se deben de hacer los dos esfuerzos de una manera equiparable.
tanto, o sea, la detección temprana, pues a veces suena un poquito como, pues sencilla o algo como que a lo mejor no tiene mucha trascendencia, pero la verdad es que es lo más importante. Si vamos a tratar de hablar o querer hablar de curación del cáncer, pues necesitamos detectarlo de una manera muy temprana. Desafortunadamente, o en promedio, o de una manera general, pues más del 70% de los casos de cáncer se detectan en etapas avanzadas. Entonces, aunque los tratamientos van mejorando, es difícil hablar de que llegar a una curación cuando la mayoría de los casos que detectamos ya están en etapas avanzadas. En esos casos, pues no podemos hablar de curación, sino más bien de controlar la enfermedad, de mantenerla estable durante el mayor tiempo posible. Entonces, creo que si queremos hablar de curación, le tenemos que dar más peso a lo que es la detección oportuna, porque con la detección oportuna, el tratamiento temprano de una enfermedad incipiente, pues ahí sí a lo mejor la palabra curación pues tiene más cabida, a que si lo hacemos pues tratando de poner todo digamos que la responsabilidad a desarrollar nuevos tratamientos más efectivos. Diríamos entonces que resulta evidente que para el combate del cáncer influyen dos factores: la detección oportuna por parte del paciente, esto es, que el paciente esté atento a lo que pasa en su cuerpo, y la intervención médica para ver si se está presentando alguna enfermedad. Doctor Godínez, ¿usted diría que el cáncer es una de las enfermedades más desafiantes para la ciencia médica en la historia de la humanidad? Definitivamente que sí. O sea, prácticamente la descripción de esta enfermedad pues está desde los principios de la medicina, y mucho del tratamiento pues ha impulsado, por ejemplo, yo soy cirujano y gran parte de lo que fueron los avances de la cirugía fueron impulsados por el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, ahora, pues lo que lleva más el empuje es el desarrollo de medicamentos, aunque pues nuestra especialidad no deja de ser relevante en el tratamiento del cáncer. Muchos casos de cáncer, pues sobre todo de manera temprana con una cirugía, pues prácticamente sí podemos hablar de una curación, ¿ok? Y ahora de la mano de pues de la descripción de todos los procesos metabólicos que desarrollan el cáncer, pues se ha permitido desarrollar medicamentos que pues no solo permiten prolongar la supervivencia de los pacientes con enfermedades avanzadas, sino también en pacientes que pudieran tener algún residual después de la cirugía, pues eliminarlo por completo y asegurarnos de que la enfermedad se mantenga controlada pues durante mucho tiempo. Entonces sí, creo que es una de las ramas de la medicina que más avances está teniendo, y en la que pues prácticamente cada año tenemos cambios en la práctica y en el conocimiento habitual, de tal manera que es una evolución constante, y pues esperemos que esto no pare hasta poder tener una manera de ofrecer un tratamiento pues efectivo, no solo en los sitios más comunes, sino en cualquier, pues hasta en las enfermedades más raras que llegamos a ver en esta especialidad. Finalmente, ¿usted diría que un paciente a quien se le diagnostica con algún tipo de cáncer debe desterrar la idea de que esto es una sentencia obligada de muerte? Sí, definitivamente, como le mencionaba, pues el tratamiento está evolucionando de una manera pues exponencial. Prácticamente todos los días tenemos desarrollos importantes. Creo que aquí, o reiterando, pues lo más importante pues es la detección en etapas tempranas. Esto es lo que nos va a dar la pauta para sacar el estigma de que esto es pues una sentencia de muerte. Si haya una detección tardía, pues suele ser ese el problema principal. Al final de cuentas, se hace más difícil su tratamiento. De ahí pues la importancia, la reiteración en la detección oportuna,
para poderlo manejar de la mejor manera y que este estigma de la sentencia de muerte pues poco a poco vaya quedando atrás y pues esto más bien se convierte en alguna enfermedad más que podríamos llamar de tipo crónica, como se maneja ahora con la diabetes, la hipertensión, otro tipo de enfermedades que pues con los medicamentos se pueden controlar y el paciente pues puede llevar una vida relativamente normal. Le agradezco mucho, doctor, su tiempo, el acompañarnos en este espacio y solo le pediría que compartiera con el auditorio qué libro está leyendo. Claro, bueno, antes gracias por la invitación y ahorita estoy leyendo un libro que se llama La rebelión de Atlas, escrito por una autora ruso-americana llamada Ayn Rand. Pues es, digamos, un tanto basado en lo que es la filosofía objetivista y pues explora varias ideas de este tipo. Nuevamente, muchas gracias, doctor Alejandro Godínez Carrillo, por acompañarnos en esta charla. Gracias, buenos días. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.